Para ver en qué consiste la hipótesis del marcador somático, nosotros podemos empezar a partir de algunas preguntas. Estas preguntas son: ¿para qué sirven las emociones? ¿Sirven para algo o tenemos que dejarlas de lado y relegarlas tal cual la concepción racionalista nos está aconsejando? ¿Para qué sirven? Si es que sirven para algo, puede ser traducido a la pregunta de ¿qué hacen por nosotros las emociones? ¿De qué manera las emociones nos ayudan a nosotros en la supervivencia? ¿Sí? Y esta pregunta puede ser traducida a esta otra: ¿de qué manera las emociones nos ayudan a nosotros en el proceso de toma de decisiones personales y sociales? Nosotros ahora lo que vamos a ver es la respuesta que Damasio da a estas preguntas, que van todas encadenadas. ¿Para qué sirven? ¿De qué manera nos ayudan en la supervivencia? ¿Y de qué manera nos ayudan en la toma de decisiones personales y sociales? Entonces, para ir teniendo algunas cosas en mente, recuerden, por ejemplo, el caso de Eliot que vimos, donde es un sujeto que, por sufrir una mengua emocional, resulta que se comporta como un ser social no efectivo, digamos, como un ser social que toma todas malas decisiones o decisiones no ventajosas para sí mismo. Entonces ahí, por la vía negativa, digamos, vamos teniendo una respuesta. Para algo sirven y para algo positivo sirven, porque un sujeto sin emociones termina siendo un sujeto como Eliot, ¿sí? Entonces, basados en estos estudios, es que Damasio afirma que una reducción selectiva de la emoción es tan perjudicial para la racionalidad como la sobreabundancia de la emoción, ¿sí? Es como no tenemos que estar en ninguno de los dos extremos. No tenemos que estar en el extremo de Eliot, que tiene una mengua emocional, pero tampoco tenemos que estar en otra posición que afirma que es buenísima la sobreabundancia de las emociones, ¿sí? Damasio en eso se cuida y dice, bueno, ninguno de los dos extremos, nos paremos en un medio razonable. Y entonces, la hipótesis del marcador somático se encuentra en conjunción junto con la tesis que afirma que las emociones son inherentes al proceso racional de decisión. O sea, están metidas y no las podemos sacar como pretenden los racionalistas, y no debemos sacarlas como pretenden otros racionalistas, porque si no caemos en el caso de Eliot, ¿sí? No solamente no podemos, sino que no debemos. Eso quiere decir el inherente. Son inherentes al proceso racional de toma de decisiones. Bien, dicho todo esto, vamos con los marcadores somáticos. ¿Qué son los marcadores somáticos? Son, por un lado, un tipo de sentimientos que ayudan al organismo a marcar o preseleccionar cuál es la decisión ventajosa, ¿sí? Son sensaciones viscerales o no viscerales, placenteras o displacenteras, que nos van señalando que algunas opciones serían ventajosas y otras opciones serían desventajosas para nuestro organismo. Va a decir Damasio, los marcadores somáticos son un caso especial de sentimientos generados a partir de las emociones secundarias. Estas emociones y sentimientos se han conectado mediante el aprendizaje a futuros resultados previsibles en ciertos escenarios, ¿sí? Y acá hay como varias cosas a resaltar. Por un lado, dice, los marcadores somáticos son un caso especial de emociones secundarias o sociales, ¿sí? Y dicho esto, Damasio luego, más adelante, afirma que
son emociones que se han conectado, que nos marcan cuál es el valor de algunos estímulos mediante el aprendizaje que hemos tenido nosotros, ¿sí? Entonces, nosotros vamos aprendiendo a lo largo de nuestra vida, gracias a diferentes experiencias, vamos aprendiendo cuál es la marcación positiva o negativa que tienen algunos estímulos, ¿sí? En ese sentido, son emociones sociales, secundarias, con una dosis de aprendizaje cultural. Aclaración. Que Damasio entienda que los marcadores somáticos son un tipo especial de emociones secundarias, y que una de las características de las emociones secundarias es que son aprendidas por nuestro contacto con la cultura, no quiere decir esto que las emociones secundarias sean puramente culturales, ¿sí? Las emociones secundarias tienen su raíz biológica, no son puramente culturales. Tienen una parte, digamos, si uno pudiera pensar que todo esto es una emoción secundaria, como por ejemplo la vergüenza, ¿sí? Uno podría decir, bueno, existe una parte que forma la emoción que es aprendizaje cultural, porque yo voy a tener vergüenza a, por ejemplo, andar desnudo en la calle. Mientras que una persona que vive en el Amazonas no va a tener vergüenza de andar desnudo en la calle, ¿sí? Entonces, la vergüenza, hay una parte que es aprendizaje cultural, pero hay otra parte que tiene que ver con regulación biológica. Y cuando habla de regulación biológica es reacción corporal, cuerpo-cerebro, reacción del organismo. Entonces la emoción secundaria es una conjunción de estas dos cosas, ¿sí? Entonces los marcadores somáticos en particular, que son un tipo especial de emociones secundarias, tienen estos dos componentes. Tienen una parte de regulación biológica y otra parte de aprendizaje cultural. Los marcadores somáticos son como o actúan como si fuesen dispositivos de sesgo, ya que disminuyen la cantidad de opción que nosotros tenemos para evaluar. Yo les dejo una foto que está, hay una cantidad increíble de personas, y sobre esa cantidad increíble de personas hay algunas, y solo algunas, que están resaltadas con color, mientras que otras quedan como en un gris. Eso es un dispositivo de sesgo, y esa sería como la función o lo que hacen los marcadores somáticos. Los marcadores somáticos en un universo gigante de personas que uno tiene, por ejemplo, si uno está perdido en una ciudad, uno tiene un universo gigante de personas a las cuales podría acercarse a preguntar por dónde puedo seguir o cómo hago para llegar a tal lado. Ahora, el marcador somático que uno tiene va marcando, destacando dentro de todo ese universo a algunas personas que me dicen, mejor acércate a esta, y me va dejando en el fondo a otras tantas personas diciéndome, mejor no te acerques a estas personas, ¿sí? El marcador somático lo que hace es eso, es un dispositivo de sesgo donde enfatiza a algunos y oculta o disminuye a otros para que nuestra racionalidad funcione operando sobre estos que ha enfatizado y ya no tenga que evaluar a todo el universo, ¿sí? Entonces, luego de ese dispositivo de sesgo, nosotros podemos empezar a evaluar los pros y los contras de acercarnos a determinadas personas. Por ejemplo, prefiero acercarme a personas que sean más o menos de mi franja etaria
y no a personas que sean demasiado jóvenes o demasiados adultos, porque probablemente no le entienda la explicación que me den para llegar a X lugar, ¿sí? Entonces eso ya uno lo hace deliberando. Entonces, los marcadores somáticos no anulan el trabajo de evaluación y de deliberación que uno hace, sino que actúan como un complemento para que resulte más eficiente nuestro trabajo de deliberación. ¿Por qué va a resultar más eficiente nuestro trabajo de deliberación? Porque ya no vamos a tener que evaluar todo el universo, sino solamente unos pocos que nos destacan estos marcadores somáticos. Como verán en un ratito, los marcadores somáticos pueden operar de manera manifiesta o de manera encubierta, es decir, siendo conscientes nosotros de los sentimientos que nos generan o actuando por debajo de nuestra conciencia, ¿sí? Damasio dice que cuando los marcadores somáticos operan de manera encubierta por debajo de nuestra conciencia, nosotros desde el sentido común hemos dado en llamar esta marcación somática como la intuición, el pálpito, el presentimiento. Es como que tengo una cosa acá que me dice que no haga esto o que haga esto y vaya por tal cosa. Cuando uno tiene una cosa acá que te va diciendo anda y hace tal cosa, Damasio dice, ese es un marcador somático que está operando para llevarte a vos a determinado lado, ¿sí? Es un marcador somático. Entonces, en palabras de Damasio, en el libro En busca de Spinoza, Damasio dice sobre los marcadores somáticos, la señal emocional logra varias tareas importantes en la toma de decisiones. De forma patente o encubierta, centra su atención en determinados aspectos del problema, ¿sí? Por lo que aumenta nuestra calidad de razonamiento sobre el mismo. Cuando la señal es manifiesta, produce señales de alarma automáticas en relación con las opciones de acción que probablemente conducirán a resultados negativos. Una sensación visceral puede hacer que uno evite tomar una opción que en el pasado ha tenido consecuencias negativas. Ahí está el punto del aprendizaje. Yo he aprendido que ir por tal lugar no me hace bien. Entonces, ahora tengo una marcación somática que me hace sentir un dolor en la panza cuando quiero ir por ese determinado lugar, ¿sí? Y dice, la señal emocional puede producir asimismo lo contrario de una señal de alarma, ¿sí? No siempre son marcadores somáticos negativos, a veces son positivos, como que me impulsan hacia, ¿sí? E instar al apoyo rápido de una determinada opción, porque el sistema, en la historia del sistema, se ha asociado con un resultado positivo, ¿sí? Entonces, resumiendo, ¿qué hacen las emociones en el proceso de toma de decisiones? Que era la pregunta inicial. ¿Para qué sirven las emociones? ¿De qué manera nos ayudan las emociones en la supervivencia? ¿De qué manera nos ayudan las emociones en el proceso de toma de decisiones? Bien, Damasio dice, las emociones secundarias del tipo marcadores somáticos, lo que nos ayuda a nosotros es nos ayuda a tener un dispositivo de sesgo que nos destaca algunas opciones y que nos oculta o nos pone en el fondo algunas otras opciones, y a partir de ese dispositivo de sesgo nos ayudan a dirigir nuestra razón a esas opciones destacadas, haciendo que nuestra razón funcione de manera más eficiente en el cálculo de costos y beneficios. Entonces, de aquí que las emociones no son sustitutos de la razón, ¿sí?
sino que más bien son complemento de la razón, actúan en conjunto. Y las emociones no deciden por nosotros, sino que nos ayudan a razonar, ¿sí? Estos dos puntos son como sumamente importantes, porque no es que Damasio quiere pasar de un racionalismo a un emotivismo o a un irracionalismo, ¿sí? Defendiendo que ahora tenemos que dejar de lado la razón porque no nos sirve para nada y usar solamente las emociones para la toma de decisiones. Si han entendido esto, están entendiendo mal, ¿sí? Damasio no dice que dejemos de lado la razón porque no sirve para nada. Lo que Damasio dice es, usemos las emociones junto con la razón, porque ambas se complementan de manera eficiente en el proceso de toma de decisiones.